tiempo de adoración. Maravilloso, bendito Señor, gracias en este maravilloso día que hoy Dios tiene para ustedes, y así nosotros, los esposos de la cruz, estamos para compartir tu tiempo de adoración. Dios te bendiga. Hoy es un súper día. En Papiamento decimos Master, y este es un día tremendo, un día para glorificar a Dios, donde lo vamos a bendecir, honrar y decirle que Dios es el Rey de nuestras vidas. Queremos invitarlos a ustedes también a que visiten nuestra página de Facebook, porque cada uno de ustedes que también tengan un testimonio, no importa dónde se encuentren, envíenos y nosotros mismos estaremos presentes para así entrevistar y conocer un poco, para que otras personas conozcan al Señor Dios Todopoderoso por medio de su testimonio. Amén. Y hoy vamos a tener tremendo alabanzas. Vamos a tener un 3x1 y, como dice mi esposo, del artista Ingrid Rosario, una tremenda adoradora, una de mis favoritas, y vamos a tener sus canciones hoy durante tu programa Tiempo de Adoración. Hoy compartiremos testimonios maravillosos, hoy tendremos un día grande y maravilloso para ustedes. También tendremos la palabra del Señor en la devoción. Hoy tenemos en la devoción Primera de Juan 1, versículo 9, así que prepare su Biblia, prepare su tablet, porque hoy es un día de bendición, un día de testimonio, un día de esa gran artista Ingrid Rosario, y un día también que se lo dedicamos especialmente a perdonar nuestros pecados, que Dios perdone nuestro pecado, pero de la única manera que lo podemos hacer es buscando de Él. Amén. Y una de las canciones que vamos a presentar hoy, una de las 3 canciones, es Que se llene tu casa. También vamos a tener otra tremenda super canción de esta mujer que se llama Te bendeciré. Y para finalizar vamos a tener una tremenda canción, porque todas de ellas son tremendos, y dice: al que está sentado en el trono. Maravilloso sea, Señor. De inmediato vamos a iniciar entonces con esta super artista Ingrid Rosario para este éxito maravilloso con ustedes. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos,
En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso, hoy quiero orar por nuestros pecados, porque todos reconocemos que somos pecadores y de la única manera que podemos ser limpios es buscando tu presencia, Señor, es buscándote a ti, para que así nuestros pecados sean limpios. Y tú nos da la respuesta de inmediato, porque sacrificaste a tu único Hijo por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Sí, Dios, quiero orar también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que se llene nuestra casa de tu gloria, Dios. Sí, que tu Señor. gloria sea persistente, Así que tu sea, gloria no Señor. se departe de nosotros, Padre, Sí, Señor pero que Dios. esa gloria postrera, Dios, sea poderosa en nuestras vidas, Maravilloso, Señor. Señor, sea. Gracias, Señor, gracias. Que esta casa se llene, se bendice. Porque ¿cómo no pedir una bendición tuya, Señor? Levantarnos agradeciendo por todo lo que nos das y agradeciéndote por la bendición que nos estás dando. Y más porque nos da la oportunidad de librarnos de cada uno de los males que nos rodean. Bendice nuestra casa, llénala de ángeles para que sean protegidas. Nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestra familia, todo sea bendecido por ti, Señor. Sí, poderoso Dios, te honramos en esta hora. Te decimos que te amamos, Dios. Aclamamos al nombre de Jesús por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Declarando, Dios, que toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Que los televidentes, Señor, puedan decirte, Señor, que sí aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Declarando tu grandeza, Dios, en esta hora. Que tú bendecirás a sus casas. Tú llenarás sus casas, Padre, con tu gloria, Dios. Llenarás naciones, corazones, Padre, con tu gloria en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor, gracias. Y te pedimos todo eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Dios, por protegernos, por estar con nosotros. Vamos de inmediato a disfrutar de un testimonio maravilloso, un testimonio que yo estoy seguro que impactará su vida. Amén. Vamos a disfrutar de un testimonio de esta artista que hoy le dedicamos este programa especial. Un testimonio a conocer un poco más de la vida de Ingrid Rosario. Tiempo de adoración. En CBC La Voz, contenido y comunidad cristiana. Gracias por acompañarnos. Una mujer que no necesita mucha presentación y para mí es un privilegio poder compartir con ella. Su nombre es Ingrid Rosario. Ingrid, gusto tenerte con nosotros en CBC. Hola, Camilo. Qué bueno verte, de verdad. Eres una bendición. Gracias, gracias. Hablando de bendición, ¿cuál es la bendición que más se demoró en llegar en tu vida? Que se ha demorado en ¿Sí? llegar. ¿O que se ha demorado en llegar o que todavía la estás esperando? No, el que puedo decir fue mi bebé. ¿Tu bebé? 10 años ahí de espera, esperando en el tiempo de Dios, Dios tratando en mi vida, mis inseguridades, mis luchas, mis miedos. Y al fin, cuando salí de todo eso, se lo entregué a Dios. Inmediatamente Dios dijo, ahora está lista. Y fue mi Seth, mi bello niño. ¿Por qué esperar? ¿Por qué crees que Dios utiliza ese lenguaje? Porque tiene que uno primero permitir que Dios trate en la vida de uno. Si estamos ansiosos, tratando por nuestra manera, pues podemos llevarnos la gloria uno mismo. Pero la verdad es que cuando esperamos en Él, imagínate, no hay nada que podemos conquistar con la ayuda de Dios. El esperar no es de que Dios no está, sino Él está en medio de eso, y es tener la paciencia y dejar que Dios, pues, sea Dios en la vida. Ingrid, esta nueva producción, Pasión, he tenido la oportunidad de escucharla en mi auto. ¿Me la diste? escuchaste? Espectacular. Te lo Ya, digo, no lo estás espectacular. No, te No estoy me hablando ves si estás 100%. mintiendo. No, A ver, no, a mira, ver, déjame no sé, tomarte el pulso. no me sale bien. Es que ojalá pudiera, no me sale bien. Es verdad, no eres buen mentiroso. No puedo, no tengo esa capacidad. No, más bien peco de ser demasiado sincero y honesto, ¿ok? Pero está espectacular. Con esa misma pasión con la que hoy grabaste, ¿en algún momento se te apagó? ¿En algún momento de tu carrera, tu vida, dijiste, por acá no hay fuerzas? Definitivamente, soy ¿Cuándo? humana. ¿Cuándo? Soy humana. ¿En qué momento de tu vida? Fue un momento bastante fuerte. No he compartido mucho de ese tiempo porque hay personas que a lo mejor no lo van a poder entender, pero sí, en un tiempo que yo y mi esposo estábamos teniendo un difícil momento. Yo, Ingrid Rosario, imagínate, tengo que ser perfecta en la vista y estaba luchando con muchas cosas espirituales, muchas cosas físicas, pero Dios nunca paró de hablarme, su voz estaba allí. Era hasta que
usó a personas y a mi mamá específicamente para como que yo reaccionar y entender de que siempre estoy en la línea del fuego, pero depende de mí, ¿lo voy a hacer sola o lo voy a hacer con el respaldo y la protección de Dios? Y así es como los pude superar. Llevándome a la palabra de Dios, llevándome a lo que es la alabanza, la adoración, yendo a donde yo sabía que era el corazón de Dios, rindiéndome ante sus pies y entregando mi voluntad para la de Él. Una cantante que ha ganado tantos premios, nominada, conciertos, has ganado ambos mercados, anglo, hispano. ¿Esto no se te puede volver a convertir en algo mecánico, algo que tal vez simplemente ya lo haces por práctica? Definitivamente. ¿Te pasó? Definitivamente todavía no me ha pasado, Ok. porque siempre entiendo que no soy nada, sino es porque Jesús está en mí. Y la verdad es de que por eso llamé este disco Pasión, mi sexto disco, mi primera como productora, mi primera siendo encargada de todo lo que era y lo necesitaba hacer así porque tenía que venir de mí, de un lugar de mis experiencias, de mis debilidades, de mi quebrantamiento, de mi encuentro con Dios. Y la verdad es de que si uno tiene pasión, jamás se va a convertir en algo mecánico. La pasión es transparencia, la pasión es realeza, la pasión es algo que uno tiene que vivir, respirar, andar. No puede ser algo mecánico cuando uno habla pasión, porque si no, no es. Hablaste de la palabra quebrantamiento. De los capítulos que estamos viviendo en este momento en el mundo, mencióname uno que te quebrante. Wow, Camilo, ¿por qué tan difícil y tan profundo? Mira, honestamente me trae mucha tristeza la violencia que está sucediendo en las escuelas. Y creo que una de las cosas que me quebrantó más cuando sucedió lo de Sandy Hook en Connecticut fue que cómo va a ser un joven perder toda conciencia de poder ir a entrar a un lugar donde hay niños inocentes. Yo decía, ¿dónde ha llegado la moralidad de nuestro país y de nuestro mundo? Y hace poco los bombings en Boston, todo eso, yo no entiendo por qué la gente han perdido sus convicciones. No es tanto de que han quitado la oración de la escuela o porque el mundo no está buscando de Dios. Hay mucha gente que conocen de Dios, pero yo creo es que porque no estamos resplandeciendo lo suficiente. No estamos hablando del amor de Dios, no estamos gritando más fuerte sobre lo que es el perdón, lo que es la justicia, la redención de Dios. Creo que todo eso es ¿por qué no estamos callando más y estamos haciendo iglesia por nosotros mismos? Para engordar, digo, en vez de crecer. We're doing church for ourselves. Estamos haciendo la iglesia para nosotros mismos en vez de gritar, de mostrar nuestra fe en todo donde vamos, que somos gozosos, somos alegres, tenemos a Cristo, somos libres. Y la verdad es de que creo que es por eso. No porque el mundo no está buscando, es que yo creo que los cristianos no lo estamos representando como lo debemos representar. Hablaste de gozo, de fe. ¿Qué momento difícil de tu vida te trajo alegría? Un momento difícil que vino la alegría cuando murió mi papá hace Explícamelo. poco. Oye, ¿por qué está tan profundo, chico? Dime algo más. La verdad es de que cuando él tomó sus últimos alientos, no sé cómo la gente briegan con la muerte, tratan con la muerte sin Cristo, la verdad. No lo sé. Allí lo que me vino era la canción El Poder de Tu Amor. Se la canté a mi papá mientras ¿Te atreverías a cantarla ya? Sí, déjame contarte la historia. La verdad es de que cuando llegó el momento que mi papá está allí suspirando sus últimos alientos, lo único que vino y tomó un significado totalmente distinto cuando dice: vengo a ti, Señor,
cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Esa canción, cuando empecé a cantar, y ahora sé mis debilidades. En este mundo somos débiles, somos carne, hecho polvo. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, somos nuevas criaturas, nuevos somos. Y la verdad es que yo veía cómo mi papá iba a ir a la gloria y hay mucho para alegrarse. La muerte no es todo, es solamente una parte. Para mí fue un momento difícil que me trajo alegría saber eso. ¿Cuál es la debilidad de Ingrid que potencializa a Dios para transformar vidas? Mi debilidad que Dios usa. Honestamente diría, es que la honestidad no es una debilidad, pero puede ser. No te sé decir, no sé, tan difícil. Mi debilidad que Dios usa para darme potencia. Que soy transparente, que soy una persona transparente. Tengo debilidades, pero siento que si mantengo eso, no las trato de esconder, sino que permito que Dios trabaje en mi vida. Siempre digo que las gentes van a ver la gloria de Dios en mí. No van a decir, wow, Ingrid, la perfecta. No, van a decir, mira lo que le ha pasado, mira con quien ella lucha. Pero mira cómo lo ha superado. Es como un árbol. Cuando la gente ve en el árbol, no dicen qué bello tronco o raíces, dicen qué buen fruto tiene. Y eso es lo que le trae gloria y honra a Dios. Y mis debilidades, en mis debilidades Él se hace fuerte, Él se perfecciona. Eso le traerá gloria a Él. Ingrid, de esta producción, Pasión. Cántame un tema, el que verdaderamente apasiona tu corazón. Hay cientos de miles de personas viéndonos en las cámaras. Hay personas que a lo mejor dicen, perdí la pasión. Algún tiempo empecé a leer la Biblia, algún tiempo busqué de Dios. Sí, cambió mis finanzas, tal vez me sanó, pero en este momento de la vida me siento sin norte. Me siento que voy en un barco, pero no sé hacia dónde va, no sé hacia dónde va mi vida. Y esa pasión se perdió. Tal vez hay líderes, tal vez hay cantantes, tal vez hay comunicadores viéndonos y dirán, ¿qué me puede dar Ingrid? ¿Qué me puede decir a mí Ingrid en una canción para levantar mi pasión, para transformar mi pasión? De que sepas que nada nos puede separar del amor de Dios. Lo que hizo la cruz, el evento de la cruz, aunque fue algo terrible, algo espantoso diría, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor, la sangre que fue derramada tuvo un propósito, y ese propósito fue para ti, para una vez y para siempre ser libre de toda culpabilidad, de todo pecado, para traerte libertad, para traerte gozo, para traerte vida. Y la verdad es de que hay todas las canciones en este nuevo disco cuenta una historia. La primera línea del disco, cuando tú pones el disco en el CD, en el tocador, vas a escuchar la primera línea: Padre a los huérfanos, defiendes al débil. Y empieza a cantar de la grandeza y te lleva a varias emociones distintas, declaraciones. Pero la última línea te lleva a decir: libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti. La verdad es de que quise hacer este disco y titularlo Pasión, porque es cuando usted tiene ya una relación con Dios, entiendes de que su amor es perfecto. La verdad es de que Jesús tuvo pasión por nosotros. Tuvo pasión por ti. Pero ahora es nuestra expresión para darle nuestra pasión hacia Él. Me dijiste cuál es la línea que diría más poderosa en este disco. Pues es el primer sencillo, que se llama Perdonado por Siempre, que dice: ni la vida, ni muerte, futuro, presente, ni ángel, potestades, criatura o tinieblas podrá separarme del amor de Dios. Nada a ti te separará de su amor.
Tiempo de adoración. Wow, maravilloso es conocer testimonio. A veces en el mundo de ser un artista, tantas cosas nos hacen llevar hacia lo que es lo que Dios quiere. Y cuando tú escoges para cantarle al Señor, muchas cosas maravillosas, aunque suceden muchas veces trompiezo, cosas difíciles en la vida, pero lo importante es que uno persevera en el Señor. Amén. Hay que perseverar. Si somos artistas o no, siempre la palabra dice, Pablo lo dice, persevera, corre la carrera hasta que llegues al final. El final no ha llegado todavía, pero hay que persistir, porque Dios es un Dios que no nos deja, Él siempre está ahí persistiendo. Entonces tú tienes que persistir también para poder llegar a la meta final. No nos olvidemos que hay muchas personas que envidian también. Si tú tienes un talento, no importa cuál talento tú tengas, hay personas a veces que envidian tu talento. Cosas que Dios hay en ti, también tienes que prepararte, porque el enemigo está listo también para aborrecer lo que tú haces, mientras que lo que sea para el Señor. Amén. No olviden que hay personas que no conocen del Señor. Incluso hay algunas que conocen del Señor y asimismo, de todas formas, no hacen las cosas correctas. Amén. Y por eso en esta hora vamos a seguir con nuestra segunda alabanza de Ingrid Rosario y su tremenda canción, Te bendeciré. Vamos a cantar y bendecir el corazón de Dios juntos. Amén. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre y siempre. Te bendeciré, oh, te bendeciré por siempre, por siempre. Ahora con ustedes mi pastora y autora de esta canción, Mary Leslie. Mender of the broken. So Jesus He's the healer of the soul. Redeemer of all yesterdays. Oh, I will bless you, Lord. Oh, He's the maker of the heaven, the oceans and the sky.